Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. En nuestro caminar en esta vida, vamos teniendo en diferentes etapas de nuestra edad metas, objetivos que pues nos motivan, nos impulsan a realizarlos. Como por ejemplo, adquirir algo, salir de viaje, ir a una fiesta. Y esto pues obviamente pues son momentos muy concretos, muy bonitos, temporales, pero que nos motivan. Yo recuerdo de niño, a mí a veces lo que me motivaba pues era poder jugar. Entonces mi objetivo era jugar. Y mi mamá me dice: no puedes jugar si primero no haces tu tarea. Entonces yo recuerdo que de niño, regresando a la primaria, lo primero que siempre yo hacía, antes que cualquier otra cosa llegaba, me cambiaba y me sentaba a hacer mi tarea. El objetivo no era mi tarea, sino era poder jugar. Luego cambió, ya no era poder jugar. Cuando estaba en la secundaria, era poder ir a entrenar, que era lo que me gustaba mucho, nadar. En algún momento en la preparatoria cambió, porque es cuando entra el deseo de encontrar para qué estoy llamado, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Y recuerdo que entré en una crisis porque en tercero de prepa, el último año, pues yo deseé ser médico. Pero mi papá me dijo: no, porque te vas a morir de hambre. Me hizo dudar, aflojé en la escuela, reprobé 3, 4 materias, me quedé otro año. Yo siempre he dicho que los normales hacemos la prepa en 4 años, los muy inteligentes en 3, para justificarme, ¿no? El caso es que terminando ese año otra vez que tuve que repetir, recuerdo que dije: no, yo quiero ser médico. ¿Y cuál era mi objetivo? Con la idea primera de que pues obviamente no me voy a hacer rico. Y mi objetivo honestamente era poder ayudar a las personas. Eso lo traía así como que en algunos momentos de mi vida se manifestaba y me gustaba, era algo que me hacía sentir bien. Recuerdo una anécdota donde con un grupo de catequistas allá en la parroquia donde nací y me crié, yo estaba de catequista y salíamos en las mañanas a correr. Y yo iba de pants, short, playera y sudadera. Ya veníamos de regreso y vi a un hombre completamente desnudo, golpeado, que iba caminando así como. Entonces me acuerdo que me quité el pants, me quité la sudadera y se los di para que se los pusiera. Y se sintió uno muy bien, se siente uno bien ayudando.
Entonces, tal vez en algún momento mi objetivo fue ayudar porque se siente bien. Y no es que sea malo, no estoy diciendo que no se sienta bien. Terminé la carrera y empecé a trabajar como médico. Y ahí es donde ya empecé con problemas, porque no siempre se sentía bien, no siempre era agradable, porque ya tenía que estar con un horario, con un sueldo, y a veces me exigían hacer cosas, y pues esto implicaba a veces no dormir, o a veces dolor, o a veces situaciones desagradables. Siempre y cuando no fueran contrarias a mi fe, las hacía. Pero ya pasé de ese proceso de sentirme bien, porque ya no me sentía bien. No siempre, pero ya no era ese sentimiento, esa motivación sentimental de, ay, se siente bien. Y yo creo que esto pudiéramos aplicarlo a todos nosotros. Por ejemplo, en una relación de pareja, en un matrimonio. Yo he visto personas que se casaron, por ejemplo, porque se robaron a la mujer, a la chamaca, o porque fue un matrimonio arreglado, por conveniencia, por deseo, por pasión. Pero también hay otros que se llegan a casar porque quieren amar a la otra persona, quieren hacerla sentir bien, y esto es bonito, eso es hermoso. Pero también sabemos que en el caminar como que van a enfrentarse situaciones complicadas, dolorosas, difíciles, que no siempre van a permitir que podamos hacer todo esto. Incluso a veces se vuelve una carga, se vuelve una situación, y más cuando guardamos resentimientos, guardamos heridas, guardamos todo aquello que pues no es nada saludable. Y en algún momento perdemos la ilusión o la meta primera, volviendo por ejemplo a la medicina. Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, yo conocí varios, no sé si sigan trabajando como médicos, pero decían, yo quiero ser médico porque quiero tener mucho dinero. Entonces, su objetivo no era ayudar, era hacer dinero. El medio para alcanzar ese objetivo era ayudar a la gente, pero mi interés era el dinero. Yo recuerdo que ya trabajando como médico, unas enfermeras muy bellas, una de ellas, me dice, oiga, doctor, yo sé que a usted le gusta ayudar a la gente, mire, le propongo algo. Y ya me estaba proponiendo esto de las pirámides, donde tú te conviertas en plata, platino, oro, premio, no sé, pero tú tienes que, se vende algún producto, pero tú tienes que reclutar a otros como para que ellos, a los que recluten, se te ponen puntos y tú vas subiendo y te vas haciendo rico. Yo creo que muchos escuchamos o muchos se metieron en estas famosas pirámides económicas para hacerse rico. Y yo recuerdo que yo en ese momento yo relacioné o hice mi reflexión y dije, a ver, aquí el problema, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es ayudar, el objetivo es hacer dinero. Y bueno, pues yo lo puedo utilizar, que mi objetivo sea ayudar, pero en el ambiente en el que te mueves te van motivando a más dinero, más dinero, más dinero, y en algún momento vas a perder el objetivo inicial o primordial, que era ayudar. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? No, gracias. No, gracias, porque poderosos señores don dinero, y cualquiera fácilmente se deja emborrachar por el dinero, por el poder. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque como católico tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo. Si yo no tengo claro mi objetivo, voy a perderme en muchas otras cosas que creo, con todo respeto, que creo que es lo que puede estarle pasando a la iglesia en diferentes niveles. ¿A qué es en concreto? En donde a veces nos preocupa
mucho o centralmente los pobres, las necesidades de los demás. No me malinterpreten, yo estoy de acuerdo con ello y hay que trabajar por el bien del prójimo. Eso es una de las notas características de la iglesia. Tantos hospitales, asilos, orfelinatos, tanta ayuda que da la iglesia en diferentes países, en diferentes situaciones. Es una de las instituciones que más ayuda ofrece a nivel mundial. Pero, ¿en qué momento la iglesia, no me refiero en general, sino a algunos sectores, se vuelve más importante el ayudar? Cuando se pierde el objetivo. El último número del Código de Derecho Canónico dice: la ley suprema de la Iglesia Católica es la salvación de las almas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo más importante? La salvación de mi alma y la salvación de las almas de los demás. Y por querer a veces manifestar un bien, puedo meterme en tratar de hacer más dinero y nos podemos volver como una ONG donde lo importante es ayudar, servir, y hacemos a un lado la evangelización, hacemos a un lado el que la gente trabaje por la salvación de su alma. Esto es muy peligroso. Esto, por ejemplo, a nivel de iglesia, a nivel de los sacerdotes, obispos, etcétera, a veces nos centramos más en planes pastorales, en reuniones, cómo sacar dinero, y hay que estar, pues sí, tenemos que pagar muchas cosas. Por ejemplo, pagar el seguro sacerdotal, y sale en 62,000 pesos ahorita por año. Entonces, que cubra las necesidades médicas de un sacerdote, y tiene que, aparte, pues tener que pagar sueldos, pagar esto, pagar al otro. Y bueno, ¿con qué facilidad podemos centrarnos o en la ayuda hacia los demás o en las necesidades de una parroquia, de una comunidad? Y se nos olvida lo más importante, que es la salvación del alma. Por eso, en este libro del Siráside o eclesiástico, nos dice que la ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley, la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo, dice el Señor, dice Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado? Hasta dar la vida para que nuestra alma no se pierda. Entonces, no perdamos de vista, hay que retomar o hay que empezar tal vez por primera vez a tener bien claro cuál es la prioridad en nuestra vida. Es la salvación del alma, y todo lo demás, la ayuda, la caridad, los planes pastorales, las necesidades económicas o materiales, el pobre, todo esto es importante y es consecuencia precisamente de tener bien claro nuestra meta. Pero ¿qué sucede cuando, pues sí, ayudamos, pero no damos el mensaje, no evangelizamos, no hablamos de la vida eterna, no hablamos de la condenación eterna, no enseñamos los valores cristianos? A veces en un ecumenismo donde se diluye nuestra meta, nuestro objetivo, y entonces nos preocupamos más por lo otro. Sin dejar lo otro, tenemos que tener bien claro cuál es ese objetivo. Y dice, el que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. Y el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Fíjense, ¿cuál es la prioridad? Primero, la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? El amor. Pero no un amor para que se sienta bien, para sentirte tú bien, para que estén bien. El amor que te traduce, amar es procurar y desear el sumo bien a la persona que amo. ¿Cuál es tu sumo bien? Si eres tú mismo, es el que tengan comida,
el que tengan trabajo, el que tengan ropa, el que tú estés bien. Si no es Dios, no estás amando en plenitud. Entonces, amar es procurar el sumo bien, y mi sumo bien es Dios, y ese sumo bien que es Dios es estar con Dios para toda la eternidad. Esa es la prioridad. Y entonces lo voy a ir cumpliendo a través de guardar lo que Él me pide en su palabra, que lo podríamos traducir en los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y después viene los favores, la caridad al prójimo, el servicio al que está necesitado, pero es como fruto o como consecuencia de la meta que tengo, la salvación del alma y de las almas que incluso que yo estoy sirviendo o que yo estoy haciéndole la caridad. Porque si yo nada más me preocupo de darle de comer, que es muy bueno, dar de vestir, que es excelente, que es visitar al enfermo, visitar al de la cárcel, enseñar, etcétera, etcétera, pero no tengo el objetivo de una manera muy clara, la salvación de su alma. Claro, no los puedo forzar, ni tampoco puedo condicionar mi caridad. Bueno, te voy a hacer la caridad siempre y cuando aceptes mi fe, siempre y cuando me dejes evangelizar. No, la caridad es a todos. Pero Dios da la sabiduría, o da el momento, o dejamos la semilla sembrada en el corazón del que estamos ayudando para que quiera encontrarse después con Dios. Dice, apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. Entonces, aquí viene el otro aspecto, ¿no? La lucha social, y que en el movimiento de teología de liberación se trabajó mucho, ¿no? El hecho de la opción preferencial por los pobres, y los sacerdotes dejaban el sacerdocio para meterse a trabajar como obreros, para estar más con el pueblo. Y terminaban colgando la sotana y casándose. Entonces, incluso esta situación que es muy importante, ¿sí? Trabajar para que no haya injusticia, que no haya guerra, que no sea precisamente nuestra prioridad. Es consecuencia. La prioridad es siempre la salvación. Evitar una guerra ahora con toda esta situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, y todas estas situaciones que nosotros como católicos siempre tenemos que estar presentes para ayudar, para cuidar, para proteger, para servir, pero que no se nos olvide, tarde o temprano nos vamos a morir. Y si descuidamos el alma, como aquel matrimonio que descuidan su relación de esposos y después se vuelve un infierno. Se toleran o son roommates, pero ni se hablan, ni se cuidan, ni mucho menos. Entonces, la ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube al Altísimo. Las ofrendas del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagar tus primicias, el famoso diezmo, ¿sí? Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos, que es lo que podemos aplicar, que se dé a la iglesia, que se dé a un centro de ayuda, a un pobre, pero siempre que tengamos en claro que es por la salvación del alma. Bueno, dice, dale al Altísimo según la medida de lo que Él te ha dado a ti. ¿Qué es lo que me ha dado? Pues podríamos hacer una lista muy grande de cosas, pero lo que más grande me ha dado es la vida de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que dar? Mi vida por Dios y por las almas. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más, que es lo que oímos en el Evangelio, ¿sí? Y no por mucho servir y dar quiere decir que ya con eso ya lo lograste. No, tenemos que tener bien claro, repito, cuál es la meta. Amar a Dios, amar a mi prójimo para alcanzar la salvación.
Y entonces el mismo Señor, cuando Pedro le dice, mira Señor, ya dejamos todo, hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor lo deja claro, todo aquel que haya dejado todo esto, va a recibirlo más, va a recibir todo aquello, más persecuciones, más la vida eterna. Porque la meta última, ¿sí? Dice, fíjense, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en todo esto, casas, hermanos, hermana, madre, hijos y tierra, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Entonces, no podemos perder esto de vista. Quisiera terminar con un aspecto muy básico de la teología. Lo que creo y la fe que tengo. O sea, la fe que está fundamentada en la doctrina, en Jesucristo, en Dios. Yo creo este sistema, esta doctrina, y por otro, la fe que yo tengo. Una cosa es lo que creo que es objetivo, que creo en Dios, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, etc. Este es lo que creo. Pero el otro aspecto, el subjetivo, es la fe que yo tengo. La fe que yo tengo. Y aquí pudiéramos dividirlo en dos aspectos muy básicos. La fe que yo tengo se traduce en este sistema de valores, principios fundamentados en la doctrina. La fe, digo, en lo que creo y lo que tengo. La fe que yo tengo. ¿Qué pasa de aquellas personas que dicen, yo creo en Dios? Y se ponen a ayudar, pero no tienen un sistema. Entonces, no tienen este sistema o estos dogmas o principios. Cada quien va a hacer lo que quiere, puedes dedicarse a hacer el bien, ayudar a otros, pero desgraciadamente su fe no tiene un fundamento. O aquellos que solamente dicen, pues yo creo, pero no tengo obras, que se podría traducir en ese aspecto que creo que es, en el Nuevo Testamento, donde dice, Santiago lo dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Entonces, yo no puedo vivir mi fe si no tengo estos principios, fundamentos, y la medida de mi fe es la que yo tengo que cuidar. Yo tengo que conocer lo que creo y tengo que trabajar en la cantidad de fe que tengo. O sea, en la obediencia a Dios, en la obediencia a estos principios que Dios nos pone, que Dios nos pide. Y que, como les decía al inicio, se traduce en no perder de vista la salvación de nuestra alma y la salvación de las almas que Dios nos ha encomendado. Hagamos un momento de silencio. Padre del cielo,